Seguimos en diálogo abierto. Esta semana, un grupo encabezado por el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que quiero recordar su frase célebre: todo lo que se diga de mí es cierto, soy incalumniable porque todo lo que digan de mí es cierto, pues bloqueó los accesos del PRI, ahí hubo lujo de violencia, hubo balazos, hubo gente herida, para exigir por quinceava vez la renuncia de Alejandro Moreno, el actual presidente del PRI. Lo que habría que decir de entrada, como parte del primer análisis, pues no hay a quien irle. Creo que Ulises no tiene razón. Lo de Ulises es un pleito personal casado que se remonta a tiempo atrás. Es una manera muy típica de él de hacer las cosas, pero hasta cierto punto algunos argumentos que esgrime para pedir la salida de Alejandro Moreno tienen razón. Digamos que en números, pues ha sido la peor presidencia del PRI en la historia, se perdió todo, lo que ganaron fue de la mano de una alianza y más o menos en los mismos números. Muchos de esos candidatos son personajes muy, muy cercanos a él, y cuando me refiero a cercanos no solo a la amistad, o sea, es un tema de obediencia, de sumisión. Y pues bueno, suponiendo que Ulises Ruiz tuviera razón en estos argumentos, pues lo que no calcula o lo que no se da cuenta es que tanto estatutariamente como políticamente Alejandro Moreno tiene total y absolutamente controlado el PRI. De inmediato salieron todos los presidentes de los comités estatales, de las organizaciones y de los grupos a respaldarlo. Entonces, pues lo que yo creo es que no se va a ir de ahí, por lo menos no porque lo pida Ulises Ruiz. Si vienen tiempos políticos diferentes y Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, o alguno de ellos inicia otro tipo de movimiento, ya veremos. Pero la petición de Ulises Ruiz no va a pasar de un tema anecdótico, salvo el hecho de la violencia, de la agresión y de los balazos. Creo que eso sí es un tema que hay que tomar en consideración, porque no se trata de estarse peleando las migajas utilizando estos métodos. Pepe. Yo diría que este es el pleito de las tlayudas, mi querido Guillermo, compañeros, porque no es Ulises Ruiz contra Alejandro Moreno, es Ulises Ruiz contra José Murat, el ex gobernador de Oaxaca, que es quien está detrás y respalda, y llevó incluso a la presidencia nacional del PRI a Alejandro Moreno, y es quien establece el diálogo y la comunicación con el gobierno federal actual, y es el que se ha convertido en el gran operador político, y no de ahora, sino también lo fue en tiempos de Enrique Peña Nieto para sacar adelante su proyecto de gobierno en el Congreso de la Unión. Entonces, yo lo que diría es que este asunto, más allá de lo anecdótico del pleito de tlayudas, de oaxaqueñas, tiene que ver, sin lugar a dudas, también con qué quieren los priistas para adelante. El dirigente actual pues, resultó pues que no fue un buen operador electoral, resultó que al frente de su partido tuvo la peor derrota, una derrota histórica, y miren que el PRI ha tenido derrotas fuertes en tiempos recientes, y la otra cuestión es que es un presidente que es absolutamente funcional al poder actual, y que está dispuesto a pactar con el presidente López Obrador, y aún y en contra de lo que el PRI ofreció en campaña dentro de un bloque opositor. Entonces, a los que estamos de fuera, pero que vemos con añoranza la construcción de un bloque opositor que funcione también en el Congreso, Alejandro Moreno nos despierta serias dudas. Y a mí, en lo personal, me genera simpatía todo aquello que se oponga, ¿no?, a estos grupos políticos que, en aras de salvar su propio pellejo, ¿no?, utilizan la plataforma política que tienen, ¿no?, para negociar y para incluso traicionar lo que ofrecieron en campaña. Entonces, de acuerdo, puede tener razón Ulises Ruiz, puede tener incluso razones más allá de lo evidente, pero de que construye simpatía a su movimiento ante ciertos segmentos de la sociedad, por supuesto que la construye. Sí, digamos que el tema aquí, y insisto, es que estatutariamente y políticamente Alejandro está muy sólido en la fuerza de tener el control del partido como para que Ulises lo pueda sacar. A eso me refería. Sí, hay algunos argumentos en los que tiene razón, hay algunos diputados plurinominales, a lo mejor algún día hablaremos de eso, que su primer trabajo en la vida va a ser diputados, pero son hijos o sobrinos de, ¿no? Felipe. Sí, Memo, colegas, yo nunca había visto una especie de zafarrancho en el PRI nacional. Lo había visto en los estados y como dice Pepe, esto pareciera como que están viviendo en Oaxaca. O sea, en Oaxaca sí se dirimen las cosas, pero no aquí a nivel nacional. Y me recuerda a Peña Nieto. Ustedes recordarán que Peña Nieto
cuando llega con el PRI de Peña Nieto pensó que el Estado de México, Hidalgo, era todo el país, o sea, era la marca de esos dos estados. Y ahora con Perdón que te interrumpa, pero lo único que queda del PRI hoy es el Estado de México. nada más. Entonces, y todavía un tipo de política muy vieja, de los años 50, 60, todavía en el Estado de México se vive un tipo de política de ese tipo. En el caso de los gobernadores de Oaxaca que están peleándose, ustedes podrán darse cuenta que en el caso del PRI, lo único que queda disputarse son los gobernadores. O sea, los gobernadores, los ex gobernadores son los que mueven las piezas. Tenemos a Ulises Ruiz, tenemos a Murat, tenemos a Alito, está Sauri, que también está presente. Hay diferentes ex gobernadores. Pareciera que es la única fuerza que tienen el PRI, pero es gobernadores que más bien son cacicazgos en sus propios terrenos, que ahora lo quieren llevar a nivel nacional. Y esta parte, reitero, yo no había visto un pleito así, y mira que antes le decíamos el Jurassic Park, era la sede del PRI, pero que en esta ocasión creo que los dinosaurios se salieron, y se salieron por sobrevivencia precisamente. Entonces, lo puedes ver, este tipo de zafarranchos, lo vimos en el PRD, lo hemos visto en Morena, no así en el PAN, ni siquiera en el PAN son un poco más civilizados, pero en el PRI no lo habíamos visto. Y creo que eso preocupa porque ya son los estertores de un partido que si no se renueva va a desaparecer. ¿Y qué están peleando? A final de cuentas, están peleando pequeñas canonjías, sobrevivencia y no un proyecto de nación como presumen siempre en sus spots. Lo que está clarísimo, y lo apuntó Pepe, es que si el PRI no mantiene y continúa en la alianza opositora, está destinado a desaparecer. El problema ahí es que si aprietan personalmente a Alejandro Moreno y dado el número de diputados que él tiene, no el PRI, que él tiene, esa combinación de votos en favor de Morena para aprobar alguna cosa pudiera darse y eso sería el final del PRI. Carlos. Sí, Memo, yo coincido con lo que comentas y mis compañeros. Yo creo que si Alejandro Moreno osara utilizar sus diputados para apoyar a Morena, sería el principio del fin o el fin total del PRI, porque obviamente la gente que votó por ellos como una última oportunidad para el PRI se iría, ¿no? Y la verdad es que estas imágenes también pues dejan mucho que desear. Bien lo decía Felipe, parecía que estábamos en Oaxaca en el centro, cuando eran las corretizas ahí de la gente, de los maestros. O sea, qué horror de escenas que estamos viendo en un partido que de alguna manera tenía un cierto futuro, una cierta posibilidad, gracias a esta alianza, esta alianza ordenada, que la verdad tuvo muy buen éxito y sobre todo un gran éxito aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, sí, también hay que analizar que en los estados les fue pésimo. O sea, tenían muchos estados que perdieron y desafortunadamente pues fueron muy malos resultados para el buen Alito, para el presidente del PRI, y yo creo que sí tiene que entregar cuentas, y yo creo que Ulises Ruiz, aunque como bien lo dices, Memo, es una gente que no sabes a quién irle los dos, digo, la verdad, los dos están que para llorar, y pobres de los priistas, y yo todavía tengo mi corazoncito priista, pobres de nosotros los priistas, porque la verdad es que no sabes a quién irle, y es desastroso el ver este tipo de líderes, ¿no? Sin embargo, a ver, ¿qué veo en el PRI? Veo en el PRI a un PRI del Estado de México que tiene posibilidades. O sea, sí veo a un gobernador del Estado de México que yo creo que puede hacer una buena fuerza si realmente pone en orden a estos muchachos riojosos, que tenga ya, ahora sí que es un despertar a poner una mano firme, y creo que es lo único bueno que de alguna manera puede sacarse de este confrontamiento entre Ulises y Alito, ¿no? Ese es mi punto de vista. Ya se despertó de alguna manera el de, oye, a ver, ¿quién tiene el PRI? ¿Qué vamos a hacer con el PRI, no? Sí, pero yo creo, digo, porque ya no va a dar tiempo, Pepe, te lo dejo como tarea, vamos a planteárnoslo de esta manera. Si el PRI fuera obsequioso con Morena y le diera sus votos en la Cámara de Diputados y rompe la alianza, ¿qué pasaría con esa gente que votó por la coalición como un tema de equilibrio? Como dice Carlos, algunos de esos serán priistas. Yo creo, pero tú lo analizarás y lo planteo para la próxima semana, ¿esa tendencia de votos se mantendrá o el hecho de que el PRI se va a llevar sus votos? No sé si me explico. A ver, si el PRI rompe el acuerdo legislativo y se pasa con Morena, yo creo, ya lo platicaremos, que toda esa gente que votó por el bloque opositor lo va a seguir haciendo con quien lo represente. Sí. Y entonces el ganón puede terminar siendo el PAN. Un minuto, Pepe, antes de despedirnos. Ver, lo acabas de decir perfectamente, eso va a pasar.
La gente que votó por el PRI no tienen vendido, hipotecado su voto para las siguientes elecciones por el PRI. Si el PRI no cumple lo que ofreció, van a votar por otra opción de oposición. De todas maneras, me parece un tema muy interesante. Vamos a plantearlo la próxima semana para a lo mejor incluso dar más datos y más detalles. Lo podemos documentar. Porque lo que creo es que si Alejandro Moreno comete el error histórico de romper la alianza, está empinando al PRI a su desaparición, pero no necesariamente al bloque opositor. No necesariamente. Bueno, les veo el próximo sábado. Gracias, Felipe. Hasta luego, Memo, Pepe, Charlie. Buen fin de semana y auditorio también. Cuídense mucho. Carlos, nos vemos el próximo sábado. Claro que sí, Memo, muchísimas gracias, que pasen un fin de semana muy bueno. Un saludo a Felipe, a Pepe y obviamente a todo nuestro equipo de producción y a todo nuestro público que nos ve todos los sábados aquí. Gracias, Memo. Gracias. Bueno, Pepe, ya te quedaste con tarea para el próximo sábado. Y la asumo. Y además les mando un abrazo a todos y les aviso que ya va a ser tiempo de chiles en nogada aquí en Puebla para que nos vengan a visitar. Puras promesas y luego tenemos que revisar esas apuestas que hicimos de la final porque ya no me acuerdo en qué quedamos, ¿eh? Yo no perdí, lamentablemente. Yo hoy sí puedo decir que gané. No sé qué, porque no me acuerdo de las apuestas. Pero bueno, el sábado siguiente lo retomamos. Vamos a un corte, no tardamos nada. Volvemos aquí a Diálogo Abierto.